El caso de Charles Dexter Ward, capítulo 3, 2, parte 2. El joven Ward volvió a casa en un estado gratificante de excitación y dedicó el sábado siguiente a inspeccionar larga y exhaustivamente la casa de Olney Court. El edificio, decrépito por el paso del tiempo, nunca había sido una mansión, sino una modesta vivienda urbana de 2 pisos con desván al estilo colonial de Providence, con un sencillo tejado en punta, una gran chimenea central y un umbral artísticamente tallado, con montante en abanico, un pedimento triangular y esbeltas pilastras dóricas. Por fuera apenas había sufrido cambios, y Ward tuvo la sensación de contemplar algo muy próximo a los siniestros asuntos de su investigación. Conocía a los actuales inquilinos, el viejo asa y su robusta mujer Hannah, que le enseñaron el interior con suma movilidad. Dentro se habían producido más cambios de lo que podría imaginarse desde fuera, y Ward vio con pesar que más de la mitad de la hermosa moldura encima de la chimenea, que representaba una urna con pergaminos de la alacena, había desaparecido junto con el revestimiento con motivos de conchas de la alacena, mientras que la mayor parte de los paneles y las molduras estaban golpeadas, abolladas y melladas, o habían sido cubiertas por un empapelado barato. En general, la inspección no fue tan productiva como había imaginado Ward, pero al menos le resultó emocionante estar entre los muros ancestrales que habían alojado a un hombre tan espantoso como Joseph Curwen. Reparó con un escalofrío en que habían borrado cuidadosamente un monograma de la antigua aldaba de bronce. Desde ese entonces y hasta que terminaron las clases, Ward se consagró a la copia fantástica del manuscrito cifrado de Hutchinson y a recopilar más información sobre Curwen. En lo primero, siguió sin resultados. Sobre lo segundo, no obstante, reunió tanta información y tantas pistas que pudo deducir la existencia de otras cartas antiguas en New London y Nueva York, lugares a los que decidió viajar en julio para intentar consultarlas. Fue un viaje muy fructífero, pues le proporcionó las cartas de los Fenner, con su terrible descripción del ataque a la granja de Pawtucket y la correspondencia Nightingale-Talbot, por la que tuvo noticia del retrato de Curwen pintado en un panel de la biblioteca de su casa. El asunto del retrato despertó en él morboso interés, pues habría dado cualquier cosa por saber qué aspecto físico tenía Joseph Curwen. El, el asunto del retrato despertó en él un morboso interés, pues habría dado cualquier cosa por saber qué aspecto físico tenía Joseph Curwen. Así que decidió volver a inspeccionar Olney Court para ver si encontraba algún rastro debajo de las capas de pintura desconchada o del mohoso empapelado. Dicha inspección tuvo lugar a principios de agosto. Ward recorrió con cuidado las paredes de todas las habitaciones que fueran bastante grandes como para haber alojado la biblioteca del malvado constructor. Prestó especial atención a los paneles que aún quedaban encima de las chimeneas. Al cabo de una hora fue presa de un gran nerviosismo al comprobar que,
En un área sobre la chimenea de un salón amplio de la planta baja, la superficie que apareció debajo de varias capas de pintura era notablemente más oscura de lo que sería natural para una pintura de interior o para la madera que había debajo. Tras unas catas más cuidadosas hechas con un cuchillo fino, se dio cuenta de que había dado con un retrato al óleo de gran tamaño. Con auténtica contención de erudito, el joven decidió no arriesgar a dañar el cuadro oculto, destapándolo con el cuchillo, y abandonó el escenario de su descubrimiento decidido a pedir ayuda a un experto. Al cabo de 3 días, regresó con un artista de dilatada experiencia, el señor Walter C. Duke, cuyo estudio está al pie de College Hill. El habilidoso restaurador de cuadros se puso enseguida manos a la obra con los métodos y sustancias químicas adecuadas. Como es natural, tan inesperada visita puso nerviosos al viejo asa y a su mujer, y Ward tuvo que compensarles adecuadamente por aquella invasión de su hogar. Día tras día, a medida que avanzaba el trabajo de restauración, Charles Ward contemplaba con creciente interés las líneas y sombras reveladas después de tan largo olvido. Dick había empezado por abajo, y dado que se trataba de un retrato de 3 cuartos, el rostro tardó un tiempo en aparecer. Entretanto, se vio el retrato. Era un hombre sobrio y bien proporcionado que llevaba una casaca azul marino, chaleco bordado, calzones de raso negro y medias de seda blancas, que ocupaba una silla tallada colocada ante una ventana con muelles y barcos al fondo. Cuando apareció la cabeza se vio que llevaba una pulcra peluca de albemarle y que poseía un rostro delgado, sereno y poco distinguido que tanto a Ward como al artista le resultó familiar. No obstante, solo al final, el restaurador y su cliente empezaron a reparar con sorpresa los detalles de aquel rostro pálido y enjuto y a reconocer con un leve espanto la dramática jugarreta que había gastado la genética. Una vez que dieron el último baño de aceite y los últimos delicados retoques con el raspador, apareció plenamente la expresión que habían ocultado los siglos, y el perplejo Charles Dexter Ward, habitante del pasado, pudo contemplar sus propios rasgos en el rostro de aquel hombre, tatarabuelo. Ward llevó a sus padres a contemplar la maravilla que había descubierto, y su padre decidió al instante comprar el cuadro, aunque estuviese pintado en un panel. Le pareció que el muchacho, a pesar de que aparentase tener muchos años, era impresionante, y era evidente que mediante algún engañoso atavismo, los rasgos físicos de Joseph Curwen habían hallado una réplica exacta después de un siglo y medio. El parecido de la señora Ward con su antepasado no era tan marcado, aunque sí recordaba a algunos parientes que habían compartido algunos rasgos con su hijo y el desaparecido Curwen. Pero a ella no le gustó el hallazgo y aconsejó a su marido que, en lugar de llevarlo a casa, lo quemase. Había algo malsano en él, afirmó, y no solo intrínsecamente, sino en el mismo parecido que guardaba con Charles. No obstante, el señor Ward, que era un hombre práctico, acostumbrado a moverse en el mundo del poder y los negocios, un industrial del algodón dueño de numerosas hilanderías en River Point, en el valle de Pawtucket, no quiso prestar oídos a aquellos escrúpulos femeninos. El cuadro le había impresionado mucho por el parecido con su hijo, y consideró que el chico se merecía aquel regalo. Huelga decir que Charles no pudo estar más de acuerdo con él, y en unos días más tarde, el señor Ward localizó al propietario de la casa, un individuo diminuto con rasgos de roedor y acento gutural, y adquirió la repisa y la parte superior de la chimenea con el cuadro a un precio que estableció de modo tajante para evitar un inminente torrente de untuoso regateo. Solo restaba sacar el panel de su emplazamiento y trasladarlo al lugar de los guards, donde ya se había hecho los preparativos para concluir su restauración.
e instalarlo sobre una chimenea eléctrica simulada que había en el estudio de Charles en el tercer piso. Él mismo se encargó de supervisar el traslado y el 28 de agosto acompañó a dos expertos operarios de la empresa de decoración Crocker hasta la casa de Olney Kurt, donde desmontaron el panel con absoluta precisión y lo cargaron cuidadosamente en la camioneta de la empresa. Al extraerlo, dejaron a la vista los ladrillos del tubo de la chimenea, y allí el joven Ward reparó en la presencia de una oquedad de cerca de un pie cuadrado, que debía de quedar a la altura de la cabeza del retrato. Extrañado por lo que podía contener aquel hueco, el joven se acercó y se asomó al interior por encontrar, bajo una capa de polvo de hollín, unos papeles sueltos y amarillados, un grueso cuaderno de notas y unos jirones mohosos que debían de haber sido la cinta con que estaban atados. Hola. Sopló para limpiar la suciedad y las cenizas, cogió el libro y leyó la tosca inscripción de la cubierta. Estaba escrita en una letra que había aprendido a reconocer en el Instituto Essex, y decía que el volumen era el diario y notas de J. Curwen, caballero de las plantaciones de Providence, originario de Salem. Ward quedó indeciblemente entusiasmado con su descubrimiento, tanto que enseñó el libro a los dos curiosos operarios. Ward quedó indeciblemente entusiasmado. Ward quedó entusiasmado. No. Ward quedó indeciblemente entusiasmado con su descubrimiento, tanto que enseñó el libro a los dos curiosos operarios que le acompañaban. Su testimonio sobre la naturaleza y autenticidad del hallazgo es irrefutable, y el Dr. Willett se apoya en él para establecer su teoría de que el joven no estaba loco cuando empezaron sus excentricidades. Los demás papeles también tenían la letra de Curwen, y uno de ellos parecía especialmente ominoso por la inscripción: a aquel que vendrá después, y cómo podrá llegar más allá del tiempo y sus esferas. Otro estaba escrito en clave. Otro estaba escrito en clave, probablemente la misma que había utilizado Hutchinson, y que, de momento, no había logrado descifrar. Pero un tercer documento, y eso sí que alegró sobremanera al investigador, parecía ser la clave del texto cifrado, mientras que los papeles cuarto y quinto estaban dirigidos respectivamente a Edward Hutchinson Armiger y al caballero Jedediah Orne, o a su heredero o herederos, o a quienes los representen. El sexto y último tenía la inscripción: Vida y viajes de Joseph Curwen entre los años 1678 y 1687, a dónde viajó, dónde se alojó, a quién vio y lo que aprendió.